Bueno, buenas noches. Vamos a revisar este día lo que es el control de infecciones y la OSHA y luego vamos a hablar de HIPAA. Vamos a, a iniciar con lo de OSHA, que esta administración depende del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Nació como una entidad en el año de 1970. Básicamente se ocupa de la seguridad en el lugar de trabajo. Incluye cualquier tipo de empresa, la salud, la construcción, cualquier área de trabajo necesita tener condiciones que sean apropiadas para que los que ahí laboran no tengan accidentes y en el peor de los casos que alguien pueda perder la vida, ¿verdad? Eso se ha visto mucho, especialmente en áreas de construcción que se caen de altura o algún problema mecánico. Entonces, la OSHA aplica todo esto. En el área de la salud, específicamente lo que nos compete a nosotros, el área de la salud, la OSHA tiene entrenamientos, por ejemplo, para el equipo de protección personal, que se llama el PPE, lo que es la vacuna de la hepatitis B, la respuesta a la emergencia cuando hay contaminación con sangre o fluidos corporales, cómo reconocer fuentes de infección, por ejemplo, también cómo manejar material contaminado, cómo manejar exposiciones y derrames y darles los seguimientos a las contaminaciones. Entonces dijimos que el lugar libre de trabajo es la mejor opción para cualquiera. Ajá, cualquier riesgo que existe en el lugar de trabajo puede causar lesiones graves o hasta. Entonces, las medidas de seguridad son importantes como un componente de las clínicas, laboratorios, hospitales. Entonces, en los laboratorios, recordemos, donde se hace, por ejemplo, las flebotomías, manejan diferentes tipos de muestras. Los especímenes pueden contener patógenos, o sea, microorganismos que causan enfermedad, y hay que estar preparado para saber manejar este tipo de contaminación. Entonces, la OSHA aplica todas las guías en los 50 estados y, como lo dije, depende del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Entonces, como responsabilidad del asistente médico es conocer, por ejemplo, dónde se encuentran las políticas de seguridad de los laboratorios, de flebotomía, clínicas y qué hacer en caso de una emergencia. Entonces, el asistente médico debe conocer todas estas. Ahora, el control de la infección incluye, por ejemplo, lo que es el manejo de patógenos que se transmiten por la sangre, conocer las precauciones universales, ya la vamos a hablar, control de la exposición y conocer lo que es la cadena de infección. Para que un patógeno sobreviva, un microorganismo que produce enfermedad, se necesita un proceso. No es magia que el microorganismo entra al cuerpo y por arte de magia en 2 segundos, 3 segundos enferma. No, es un proceso, ¿verdad? Entonces, si nosotros en ese ciclo lo sabemos bloquear o matar, entonces estaremos cortando la cadena de infección. Es responsabilidad de nosotros también, como proveedores de la salud, ayudar a romper este ciclo. Recordemos que la cadena de infección se le llama cadena de infección porque son eslabones. Así como una cadena tiene eslabones que se unen, también la cadena de infección son eslabones. Por ejemplo, tenemos al agente infeccioso, tenemos al reservorio, que puede ser un animal, un humano, tenemos una puerta de entrada, una puerta de salida para que salga el microorganismo. Métodos de la transmisión, si es aéreo, si es por contacto, si es por gotas, si es por el uso de un vector o un vehículo. Y también otro eslabón es el susceptible. Podría ser un adulto mayor, un niño, un agudamente enfermo, un crónico enfermo también, un paciente que esté inmunodeprimido o una persona que no se ha vacunado. Es un susceptible de enfermarse. Entonces, romper la cadena de infección se puede en varios sitios. Por ejemplo, el aseo de las manos es uno. Podemos romper la cadena de infección con el aseo de las manos, lavarse las manos, usar alcohol gel, utilizar precaución de aislamiento, vacunarse,
el reposo, manejo del estrés, ¿verdad? Para mantener el sistema inmunológico a 100 y la alimentación correcta. Los modos de transmisión, veámoslo acá cuáles tenemos. Recuérdense que los modos de transmisión son formas en el que el cuerpo puede tener contacto con un enfermo. Por ejemplo, tenemos el contacto directo, que es de persona a persona. Entonces, básicamente aquí se pasa del enfermo a un huésped susceptible, ¿verdad? Como ven acá a mano derecha, vemos acá que se están dando las manos, ahí puede haber una contaminación. Si la proximidad de uno con el otro es menor de 3 pies, podría ser, a pesar de que sea que alguien tosa, pero que está tan cerca que la gota de saliva, digamos, puede llegar de forma rápida al otro por la cercanía. Luego tenemos contactos indirectos que ya son cuando el patógeno puede estar suspendido en el aire o suspendido en polvo. Ahí tenemos, o también cuando hay contacto con lo que se llama fomites, ¿verdad? Que son contactos con objetos que pueden contaminar, que podría ser un estetoscopio, un tensiómetro, el agarradero de una puerta. Cuando uno saca dinero en un cajero electrónico, un ATM, puede ser un fomite, un contacto indirecto. Luego tenemos lo de las droplets, que son patógenos que viven en gotas grandes. Sí, sí es verdad que son milímetros, pero comparados a otros sprays que son ya micrómetros, el droplet es más grande, ¿verdad? Y este, si bien es cierto, viaja por el aire, como dijimos, no viaja muy lejos por el peso. Ahí tenemos algunas enfermedades que se transmiten por droplets. Luego tenemos el airborne, que es aéreo también, pero este con un spray. El droplet muchas veces es grande, pero se puede como resecar, deshidratar y quedan solamente solo restos pequeños, micropartículas, y estas pueden permanecer suspendidas en el aire por varias horas. Es un airborne. Y este sí aplica más de 6 metros, más de 6 pies, perdón. Luego tenemos los otros métodos que son a través de vehículos, objetos no vivos. Ahí tenemos el agua, la leche, ¿ah? El fecal oral se puede ir así. Cuando las heces contaminan algún tipo de líquido o comida. La sangre también podría ser otro vehículo. La sangre es un objeto inanimado, pero puede contaminarse y transmitir una enfermedad. Entonces si ustedes ven, son algunos tipos de transmisión que debemos de conocer. Ahora bien, ¿cómo podemos prevenir esto? La transmisión. El método más sencillo y más efectivo que se conoce es el aseo de las manos, ¿verdad? Lo que conocemos como higiene de manos. Este se refiere básicamente al proceso de limpiar o sanitizarse las manos. Es considerado por muchos el, la medida de práctica aséptica médica más importante para prevenir la contaminación de la infección. Y es mucho más efectivo si el lavado de manos se hace con un antiséptico. Básicamente podría ser un jabón antimicrobial que contiene una sustancia, un químico que mata microorganismos patógenos. Luego tenemos también, recordemos que el antiséptico básicamente es un agente, ¿verdad? Que funciona para matar o disminuir el crecimiento. Entonces, esa es una forma muy efectiva de detener la transmisión. Vean esta foto, este dibujo a mano derecha, ahí se ven algunos números y van a ver ustedes que en qué momento es bueno practicar el aseo de las manos. Por ejemplo, antes de acercarse a un paciente nuevo, antes de realizar un procedimiento, hacerlo, después de haber tenido contacto con un fluido del paciente, orina o secreciones, después de haber tocado a un paciente también, y después de que uno abandona la habitación también, ¿verdad? O sea, hay que hacerse un aseo de manos. Vamos a ver ahora la guía para el aseo de las manos.
El personal de salud, recuérdense que puede usar dos formas de aseo de manos. Una es con alcohol gel y el otro es con el agua y jabón. El alcohol gel se puede usar, ahí están las guías donde se pueden usar. Por ejemplo, se puede utilizar para antes de tener un contacto, después de haber tenido un contacto con un paciente y después de haberse aplicado guantes, de usar guantes. Después de contacto con fluidos corporales, tener contacto con algún apósito o una curación. Cuando nos movamos de una zona contaminada del cuerpo de un paciente a otra zona limpia del mismo paciente, hay que utilizar también, se puede utilizar alcohol gel. O después de tener contacto con un objeto inanimado, como puede ser un equipo médico, ¿verdad? Un tensiómetro, un estetoscopio, un termómetro, aunque sea de esos digitales, hay que utilizar alcohol gel. Vamos a ver. Ahora vamos a ver también cuándo también se puede aplicar o cómo hacerlo. La aplicación del alcohol gel, acuérdense que no es necesario usar unas cantidades industriales. Hay gente que le gusta echarse demasiado. No es necesario, ¿verdad? Se coloca una cantidad prudente, que no tiene que ser, puede ser del tamaño como de una moneda de 5 centavos, más o menos, en el centro de la mano, en la zona palmar. Luego se disemina con la otra mano, cubrir toda la superficie de la mano, incluyendo los dedos, hasta que el alcohol gel seque por sí mismo, al aire. Esto debe tomar alrededor más o menos de 20 segundos, por lo menos. No hay que mover las manos como que uno está abanicando, porque eso ya uno la está secando con el viento, eso no es correcto. Ahora, ¿cuándo podemos usar el lavado de manos con agua y jabón? Esto va a ser cuando la mano se observe visiblemente sucia, después de haber tenido contacto con personas con sospecha de agentes infecciosos gastrointestinales, con el tipo de, cuando ha habido un brote, antes de comer y después de utilizar el baño, ¿verdad? Hay que utilizar agua y jabón. ¿Cómo vamos a utilizar esta técnica? También hay que mojarse las manos, aplicar una cantidad recomendada de jabón, también hacer movimientos vigorosos de las manos, cubriendo toda la superficie, incluyendo los dedos, por lo menos 30 segundos. Lavarse con agua nuevamente, retirarse la espuma, utilizar una toalla desechable y con la misma toalla esa, cerrar la llave de lavamanos. Esto yo lo vi en un lugar, le tomé la foto para que ustedes lo vieran, ya la gente está teniendo un poquito más de conciencia y el lavado de manos. Usted ahora va a un restaurante, casi siempre en todos los lugares. Yo creo que es mandatorio ya que el empleador tiene que recordarle al empleado que se lave las manos antes de regresar a su lugar de trabajo, especialmente en lugares que manipulan alimentos, restaurantes, bares, todo eso que venden algún tipo de comida. El empleado tiene que lavarse las manos antes de regresar al lugar de trabajo. Y el lavado tiene que hacerse por lo menos de 20 segundos. La asepsia quirúrgica es un poquito más extensa e incluye ya, por ejemplo, removerse anillos, relojes y lleva más tiempo, ¿verdad? Y también hay que ponerle atención a algún desecho por abajo de las uñas y puede durar el lavado de 2 a 6 minutos. Es un lavado más hondo, más profundo y hay que usar jabón antimicrobial que incluye ya no solo las manos, sino los antebrazos. Recordemos como importante que el uso de la higiene de la mano no elimina el uso del guante. En algunas circunstancias, aunque nos hacemos las manos, siempre es necesario utilizar guantes por nuestra seguridad. ¿Verdad? Los guantes se han visto que disminuyen de manera significativa la contaminación propia y contaminación cruzada, ¿verdad? Y protege a los pacientes y al personal de salud. Los guantes se deben de retirar después del contacto con un paciente y un par nuevo se tiene que usar por paciente. Y también se tienen que reemplazar si estos se observan que tienen un orificio, si están rotos,
se dañaron durante el procedimiento o se ensuciaron demasiado, que se ven visiblemente sucios. Hay que cambiarlo y ponerse un guante limpio, nuevo. Yo esto le dije la semana pasada, que el personal de salud que utilice uñas grandes no es recomendable, ¿verdad? Tiene que estar más o menos a media pulgada del reborde de la yema del dedo, o sea, son uñas cortas. No se use uñas artificiales acrílicas, ya que esto puede hacer que se rompan los guantes o que se aloje algún tipo de material por abajo de esas uñas acrílicas. Otra recomendación de la OSHA es que toda cosa que tenga algún tipo de contaminante biológico tiene que estar debidamente identificado. Como lo ven ahí, tienen que tener una etiqueta que diga biohazard, como riesgo biológico, como la que ven acá, que tenga este pictograma, que es universal. Entonces esto tiene que estar, por ejemplo, lo requiere así la ley, que tiene que estar en contenedores de desechos, en refrigeradores y freezers donde se guarde sangre o algún tipo de sustancia potencialmente contaminada, contenedores y bolsas donde se transporte, almacene o se envíe sangre. Tiene que estar debidamente identificado con esas etiquetas que ven ahí. Ya es mandatorio por ley federal. Si ustedes ven acá, esta foto yo también las tomé. Si ustedes ven los basureros, acá tienen identificación de biohazard. Acá también el que está sobre la pared tiene. Y los basureros comunes son para otro tipo de desecho que no tenga contaminaciones o sangres. Estos son en otro tipo de contenedores, ¿verdad? Acá. Y los otros de color rojo son de material contaminado abundantemente con sangre o fluidos corporales. Ahora, vamos a definir también un concepto que es importante que lo conozcan, o si ya lo conocen, que lo recuerden. Infección nosocomial. Este nombre, infección nosocomial, son aquellas infecciones que se le llama adquiridas en el hospital. Puede ser cualquier tipo de etiología, bacteria, virus, hongo. Los más comunes son vía sangre, pero también pueden haber vía aérea, por ventiladores o también por sondas del tracto urinario, sondas para orinar, Foley, o también que se infecten sitios quirúrgicos, estando ingresado. Entonces, cualquier vía que se adquiere una infección en el hospital se le conoce como infección nosocomial, ¿verdad? Es crucial no olvidar que debemos de limpiarnos las manos y también nosotros limpiar y desinfectar cualquier superficie que regularmente puede contaminar a otras personas. Ahora vamos a ver un poquito de lo que es la práctica, precauciones estándares de prevención de la infección. ¿Verdad? Para cómo, desde como les dije, del 70 salió la OSHA, pero se ha puesto un poquito más estricta desde el 92. Y se ha visto que desde esa fecha que son más estrictos los controles de la OSHA, la reducción de riesgo de exposición ha sido grandemente. Entonces, cualquier falla de un empleado a cumplir lo que dice la OSHA puede resultar muchas veces en multas o citas del lugar de trabajo. Recordemos algunos patógenos que se transmiten por sangre. Por ejemplo, está la hepatitis B, que se transmite por la sangre. Es la más común que ocurre en laboratorios de flebotomías o de otro tipo de... También en algunas clínicas que manejan sangre también podría ser un riesgo la hepatitis B. La hepatitis A, esta es básicamente fecal oral. Y si ustedes ven, en algunos casos hay vacunas disponibles, como la A, la B, hay vacunas. La C también es vía sangre, contacto sexual y perinatal, pero esta no tiene vacuna, ¿verdad? No hay forma de prevenirla más que por evitar contacto. Otra transmisión por sangre y por fluidos corporales, el SIDA. Tuberculosis es por vía aérea. Los trabajadores de la salud que tengan algún encuentro con pacientes, tengan diagnóstico de tuberculosis, deben de usar material de protección. Luego las infecciones nosocomiales que recién les
les comenté, ¿verdad? Que hay que usar técnicas apropiadas del lavado de manos como una prevención. Ahora, veamos acá el equipo de protección personal que tanto hemos hablado, ¿verdad? ¿Qué incluye? Las mascarillas, los goggles, que son los protectores de los ojos, el face shield, que es la mascarilla de la cara, y algún tipo de protección de respiración, que puede ser mascarillas quirúrgicas comunes o algún tipo de respirador más complejo. Las precauciones universales, recuerden que son las precauciones de estándares de la OSHA. ¿Cuáles son las precauciones estándares? Por ejemplo, eh, son prácticas del control de la infección. Básicamente lo que queremos acá es prevenir la transmisión de enfermedad por algún tipo de contacto, ¿no? Esas son las precauciones estándares. Podría ser contacto con sangre, algún fluido del cuerpo, contacto con alguna zona de la piel que no esté intacta, que tenga algunos hasta ya con el rash ya son transmisibles, las infecciones. Entonces las medidas básicamente se utilizan para cuidar a todos los individuos, ¿verdad? Ya sean trabajadores de la salud o no. Y luego vienen lo que siempre se dice, ¿verdad? Por ejemplo, que hay que considerar a toda persona potencialmente infecciosa o potencialmente susceptible, hasta no demostrar lo contrario. Casi como que fuéramos abogados ahí. Se oye como un poquito como de leyes, pero esa es una consideración que aplica a todo el mundo. Otra precaución estándar es lavarse las manos y utilizar guantes, como ya lo dijimos. Entonces eso es bien, bien importante recordarlo. Esto que ven acá son también protecciones que la OSHA exige y que son, por ejemplo, protecciones a objetos que pueden contaminar, agujas. Ahora también por ley, las jeringas ya traen su propio dispositivo de seguridad. Que una vez la aguja se utilizó, y cubrirla con estos dispositivos para que quede permanentemente bloqueada. Ya no ofrezca riesgo a nadie, ¿verdad? Se bloquea la posibilidad y se evita la contaminación. Otra precaución estándar, ya lo dijimos, el lavado de manos, ya lo habíamos mencionado. El- lo puse de primero ahí subrayado porque se ha dicho que es uno de los, probablemente el más importante. Luego el equipo de PPE, ya lo dije, guantes, desechar contaminación en los lugares respectivos para ese caso. Recuerden que si hay basureros para ese fin. La práctica de inyección segura, lo que dijimos, los dispositivos hay que ponerlo. Etiqueta de toser, respiratoria, es cubrirse la boca. Si voy a toser, si alguien está tosiendo de manera repetitiva, decirle que se cubra la boca cuando tosa o que use una mascarilla permanente mientras esté en el lugar. Ahora, también hay otras precauciones que se llaman basadas en el tipo de transmisión. Entonces, esta es como la segunda capa de precaución y se tienen que usar en pacientes que son conocidos o se les sospeche de tener una infección. Entonces, las medidas basadas en transmisión van dirigidas a tres situaciones. Uno, la fuente, el enfermo. Dos, el susceptible, el huésped. Y tres, el método, ¿verdad? Que puede ser contacto directo, indirecto o aéreo. Entonces, que esas tres cosas se abordan con este tipo de precaución. ¿Cuáles son las precauciones? Tenemos la precaución de contacto, aérea y droplets. Vamos a verlas una por una. Si ustedes ven acá, van a ver que, por ejemplo, la airborne, que es la más, son las partículas más pequeñitas, ahí se recomienda utilizar, por ejemplo, mascarillas N95. Si hay posibilidad, poner al paciente en un cuarto privado, aislarlo. En otras palabras, aislarlo, a ponerlo al sol. Y si hubiese una contaminación de una, por ejemplo, tuberculosis y cosas así, se podría usar también cuartos con presión monitoreada, presión negativa.
La precaución droplet son gotas más grandes, ¿verdad? En ese caso se puede utilizar mascarilla quirúrgica regular, guardar la distancia de por lo menos más de 3 pies. Si es posible, se puede poner al paciente en un cuarto privado o se puede, como dicen también, poner en clusters, como grupos, personas que tienen patologías parecidas, ¿verdad? Por ejemplo, respiratorias y son similares. O sea, ya el paciente tiene una patología respiratoria similar al otro, entonces se pueden poner en cuartos compartidos si hay necesidad por espacio de hacerlo, ¿verdad? Caso contrario, dejarlos solos. Y luego están las de contacto, que son las de utilizar guantes cuando entro y salgo de una habitación, utilizar gown o el gabachón, si voy a estar en proximidad cercana. Y si hay la posibilidad, por supuesto, tener también a la persona en un cuarto privado, ¿verdad? Los grupos, algunos les dicen clusters, en unos libros también ustedes lo pueden encontrar que le llaman cohort en inglés, que es básicamente pacientes que comparten el mismo organismo, podrían ponerse en el mismo cuarto. Y le dicen cohorting. Ahora, de la medical asepsis ya les mencioné, de la surgical asepsis también, que dijimos que era la práctica más larga de lavarse las manos, pero también incluye una subsección aquí, una sección aparte, que es limpiar material de cirugía, quirúrgico. Y aquí ya van a escuchar ustedes algunas palabras que son bien propias del lugar. Por ejemplo, tenemos lo que se llama sanitización. Básicamente la sanitización es cuando se utilizan cepillos a limpiar lo que esté visiblemente sucio, a remover sangre seca, que tenga bastante el instrumento, secreciones mucosas pegadas. Luego viene el uso, por ejemplo, ya de procesos más estrictos, como puede ser la esterilización, que es un proceso que destruye todo patógeno, y la desinfección cuando utilicemos algún tipo de químico para ese propósito. Lejías, pueden ir ahí. Esta área que venga, esta fotografía, bueno, es un dibujo, ¿verdad? Es un dibujo de una clínica. Si ustedes ven acá, ven al médico conversando con la guía de examen físico. Si ustedes ven el entorno del médico y del paciente, todas estas superficies se pueden contaminar, ¿verdad? Puede ser el asiento del médico, el tensiómetro, la propia silla, el agarradero de la silla, la lámpara, los objetos en la pared con los que se ve el oído, el ojo, la mesa, acá, el área común de esta zona, donde se empezó al paciente, donde se midió. Entonces, si ustedes ven, después de cada contacto de la habitación se tiene que limpiar con sustancias que llevan antimicrobiales para que esté lista para el siguiente paciente. No se puede pasar a un paciente a la habitación si no se ha hecho limpieza previa, porque sería un desastre para la olla, sería un como pecado mortal, ¿verdad? Que eso suceda. Siempre hay que desinfectar la habitación antes de que un paciente nuevo llegue. Y muchas veces puede ser responsabilidad de eso del asistente médico o de la enfermera hacerlo. La protección también se puede hacer a través del uso de barreras. Barreras básicamente son cualquier cosa que impida el paso de algo del lado A al lado B. ¿Qué puede ser? Ropas, gabachones, el face shield, que es un obstáculo al paso de microorganismos y diseminar infecciones. Pueden ver a mano derecha la fotografía de esta personal de salud que está usando un gown color amarillo, los guantes, el face shield, tiene una mascarilla por abajo, tiene unos goggles. Entonces, en pocas palabras, está bien protegida la persona. Se está preparando para un potencial encuentro con alguien.
¿Podemos ser un poquito más precavidos? Sí. Si ustedes ven la diferencia de la izquierda a la derecha, de la derecha, acá se ha cubierto la cabeza, tiene un hood, como un gorro que le cubre el cuello, la parte de la cabeza. Entonces, es una protección de barrera más efectiva. Está usando un pantalón a prueba de agua, zapateras, un poquito más precavido, porque probablemente el encuentro va a ser más grande. Les voy a pasar este video, que es un video para que vean cómo se pone el equipo de protección personal, y el siguiente video que viene inmediatamente es cómo se quita. Entonces veámoslo. Esto es hecho por el CDC, un video del CDC. How to safely put on personal protective equipment, or more commonly called PPE. We will demonstrate one way to appropriately put on or don PPE. More than one donning method may be acceptable to your facility. It's important that you receive training, demonstrate competency, and practice your healthcare facility's donning procedure. First, identify and gather the proper PPE to don, including an appropriately fitted isolation gown, a NIOSH-approved N95 filtering facepiece respirator or higher level respiratory protection, or if a respirator is not available, a face mask, a face shield or goggles, and a pair of disposable patient examination gloves. Perform hand hygiene by using alcohol-based hand sanitizer or washing your hands with soap and water for at least 20 seconds. Put on the isolation gown. Tie all ties or snap all snaps. You may need assistance from another healthcare provider. Put on the N95 respirator. When using a respirator with a nose piece, fit it to your nose using both hands. Do not bend or tent the respirator. Extend the respirator under your chin, protecting both your mouth and nose. Pull the top strap over your head, placing it on the crown. Then pull the bottom strap over your head, placing it at the base of your neck. Lastly, perform a user seal check. Do this by using your hands to cover the surface of the respirator and gently exhale, checking that the facepiece bulges slightly. Then, while keeping your hands over the respirator, take in a quick, deep breath, checking that the facepiece collapses slightly. If air escapes through the edges, readjust the fit of your respirator and perform another user seal check. Do this each time you put the respirator on. If a respirator is not available, put on a face mask. Extend the face mask under your chin, protecting both your mouth and nose. If the mask has loops, hook them around your ears. If it has ties, secure them at the base of your neck and crown of your head. Next, put on a face shield or goggles. Lastly, put on your gloves. Pull the gloves down so that they cover the wrist of the gown. You are now ready to enter the patient's room.
Bueno, ahora vamos a ver cómo quitárselo. How to safely take off personal protective equipment, more commonly called PPE. We will demonstrate one way to appropriately take off or doff PPE. More than one doffing method may be acceptable to your facility. It's important that you receive training, demonstrate competency in removing your PPE without contaminating yourself, and practice your healthcare facility's doffing procedure. Remove and discard your gloves. Gloves can be removed using more than one technique. For the glove and glove technique, pinch the outside of the glove near the wrist. Peel downwards, pulling the glove inside out. With your ungloved hand, slide your finger under the wrist of your remaining glove. Again, peel downwards, turning the glove inside out. Discard the gloves. For the beaking method, pinch the outside of the glove near the wrist. Using your finger, pull the glove inside out and over the fingers and thumb to form a beak. With the beaked hand, pinch the opposite glove at the wrist and pull downwards, turning the glove inside out. With the ungloved hand, pull the beaked glove off, touching only the inside of the glove. Next, remove your gown. Untie all ties or unsnap all snaps. Some gown ties can be broken rather than untied. In that instance, break the ties gently, avoiding a forceful movement. Reach up to the shoulders and carefully pull or roll the gown down and away from the body. Dispose of the used gown. You may now exit the patient's room. Perform hand hygiene by using alcohol-based hand sanitizer or washing your hands with soap and water for at least 20 seconds. Be sure to clean your wrists where the edge of the glove was located. Carefully remove the face shield or goggles by grabbing the strap and pulling upwards and away from your head. Do not touch the front of the face shield or goggles. Next, remove and discard the respirator or face mask. If you are wearing a respirator, remove the bottom strap by grabbing only the strap and bringing it carefully over your head. Grasp the top strap and bring it carefully over your head, and then pull the respirator away from your face without touching the front of the respirator. If you are wearing a face mask, carefully untie the straps or unhook them from your ears and pull the mask away from your face without touching the front of the mask. Lastly, once again perform hand hygiene after removing the respirator or face mask. You have now completed the doffing procedure. Ok. Bueno, entonces vimos lo que se conoce como donning, que sería colocarse, y doffing, retirarse, el equipo de protección personal. Así que ya vieron que básicamente los pasos aquí se los resumo en estas dos diapositivas que van a ver. Y ese es el orden, ¿verdad? El donning, primero el aseo de las manos, colocarse el gown, gabachón, luego viene la mascarilla, el face shield y los guantes. Y el doffing sería retirar, viene primero la parte más contaminada, que fue los guantes, se retiran, el gown, aseo de las manos, puedo retirar la mascarilla, luego el respirador, la mascarilla. Cuando dije la mascarilla era face shield, ¿verdad? Luego viene la mascarilla que cubre mi nariz y boca. Y por último, nuevamente, el aseo de las manos. Entonces uno es donning y el otro es el doffing. Otro riesgo que puede haber en una clínica no relacionado a microorganismos es que aparezca la alarma de un incendio, ¿verdad? Y esto también es parte de lo que la OSHA también capacita y hace un recordatorio que debemos de conocer las clasificaciones de fuego en base al origen, y a ellos lo clasifican en A, B, C, D, dependiendo el origen del fuego. Así como hay también origen,
Existen extinguidores para ese fin. Tenemos extinguidores tipo A, B, C y el mixto que se llama ABC. Entonces ese ABC puede usarse en cualquier de los 3 tipos de fuego que mencionamos. Esta foto por lo menos, ustedes pueden ver, es un extintor ABC. Todos ellos tienen sus letras hacia un lado. ABC. Si ustedes ven un extintor es para una emergencia, para algo, un fuego que inicia y hay unas frases que me voy a ir aquí primero. El uso del extintor, la frase es paz. Para recordar qué debo hacer yo con el extintor. La primera letra, la P, alar, pull. Luego la A, la primera S es aprieto en inglés, la squeeze. Y la segunda S es el movimiento en barrido, a sweep, de izquierda a derecha. Estos son como un recordatorio qué hacer con el extintor. En caso de un incendio, el personal de salud puede implementar el sistema PAS. Ahora, ¿qué pasa si hay un fuego? Entonces, se utiliza la abreviación RACE. El personal de salud debe recordar sus tareas en caso de fuego con esta palabra RACE. Entonces, vamos a ver qué es cada letra. Tenemos por lo menos la letra R, rescatar los individuos en riesgo. A, sonar la alarma. C, tratar de confinar el fuego a un área del edificio con el uso de puertas de fuego. Y E, extinguirlo si estamos cerca, como les dije, con el uso de un extintor. Dos abreviaciones, ¿verdad? RACE, tareas que hacer en caso de un fuego. Y PAS, ¿qué hago yo con el extintor? Los edificios ahora tienen puertas de fuego, estas tienen que mantenerse cerradas y solo abrirse para si uno pasa de un lado del edificio a otro. En caso contrario, la puerta deberá estar cerrada. Y ellos traen una advertencia escrita, como la ven ahí. Otros riesgos en el lugar de trabajo son sustancias peligrosas, como pueden ser químicos, gases. Y hay que entender también que todos los químicos y gases tienen una información general de su riesgo y qué hacer en caso de una emergencia si se contamina uno con ese químico o tiene contacto con ese gas. Estos tienen que estar también debidamente identificados, ya sean los barriles, los cilindros, tanques de almacenaje. Tienen que estar etiquetados con la advertencia que son riesgo. Usualmente van a ver ustedes como que fuera un diamante, ¿verdad? Diamante. Y tiene números y colores. Entonces, los números tienen acá el significado y el color también, ¿verdad? El color amarillo es para la reactividad del químico, el riesgo de fuego es el rojo y el azul es el riesgo de salud. Y ahí uno lee e interpreta. Estos son los pictogramas universales también de riesgo biológico, de veneno y el símbolo de toxicidad. Ahora, ¿qué precauciones se recomiendan en una situación de una clínica ambulatoria, clínica que no ingresa pacientes? Bueno, en estos casos se recomienda cosas bien sencillas, que es, por ejemplo, no ofrecer ningún consejo médico al paciente. El asistente médico debe de evitar caer en la tentación de darle un consejo médico a un paciente. Especialmente algunos asistentes médicos, si ustedes saben, tienen conocimiento de medicina. Entonces, no tentarse a dar un consejo médico, ¿no? En cuanto a la esterilización de un equipo, debemos de saber también que un equipo se prepara de una manera inadecuada puede contaminar a otros, ¿verdad? Por eso es esencial seguir las técnicas de limpieza de los equipos, obedecer todas las instrucciones
de los equipos de esterilización y asegurarse que cualquier equipo que esté roto, que no sirva, ya mejor desecharlo, deshacerse de él. No olvidemos que cualquier contaminación, por muy poca que sea, puede crear un riesgo muy serio para el siguiente paciente que tenga contacto con ese equipo. Hay que ser muy precavido, ¿verdad? Disponer de la basura en el lugar adecuado, no olvidemos. Para eso hay bolsas de distintos colores, como ya lo vimos en las fotos, ¿verdad? Las bolsas rojas designadas para riesgos biológicos. Ahí se ponen desechos patológicos, gasas, vendas, guantes. También vimos que habían contenedores para desechar objetos con filo, curetas que se utilizan para limpiar heridas, bisturís, todo eso. Agujas, hay que echarlas en los contenedores de desechables para objetos puntiagudos, ¿verdad? Les dije yo que las agujas ahora deben de cubrirse con el dispositivo de seguridad. Nunca tratemos de colocar una tapadera de una jeringa después que se usó, como lo están viendo en esta foto. Lo que está haciendo aquí es pecado mortal, ¿verdad? No se puede utilizar porque el riesgo de pincharse es bien alto. No se puede hacer. Hay una técnica que se llama de una mano, que ustedes la ven acá, que con la misma mano se puede poner la tapadera en la mesa, sobre la mesa, y yo con la mano derecha, digamos, dirijo la aguja hacia la tapadera, la introduzco y luego ya se puede bajar el resto de la tapadera sosteniendo la base para abajo. Usted ve acá la punta, ¿verdad? Y esta técnica se llama recolocar tapón con una mano. Eso sí podría ser todavía usado, pero nunca hagamos esto acá con esto que venga aquí abajo, ¿verdad? Con las dos manos. Eso sí es un riesgo increíble de pincharse. Aquí están los contenedores, ¿verdad? Colores rojos, contenedores azules, contenedores amarillos, contenedores negros. La medicina ahora, si usted ve, está bien diversificada. Y si uno sabe reconocer los códigos visuales de colores, se hace un poquito más fácil. Bueno, vamos a parar acá lo que es lo de la OSHA y vamos a empezar a hablar de lo que es la HIPAA, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta.